Por favor, la primera. 203 conferencias de prensa, 113 días de nueva normalidad. Brevemente, lo que decimos cada domingo con especial énfasis, nueva normalidad es una nueva manera de relacionarnos unos con otros en el espacio público. No quiere decir tener las actividades que convencionalmente tenemos, sino que ir poco a poco, de una manera regulada, atendiendo a los señalamientos de un semáforo de riesgo, el semáforo de riesgo COVID, un semáforo nacional que nos indica en cada una de las entidades federativas cuál es el riesgo estimado de que existan contagios por el virus SARS-CoV-2 causante de esta enfermedad y, por lo tanto, dónde es pertinente realizar ciertas actividades públicas en los espacios generales de convivencia, en las plazas públicas, el comercio, la vía pública, el transporte, o las actividades laborales y sociales y culturales y recreativas en las que podemos estar involucrados. Lo que hemos visto es que a lo largo y ancho del país se han ido abriendo las distintas actividades y lo que hemos procurado es que esta apertura de las actividades se haga de una manera calculada, ordenada. Siempre existe el riesgo, lo volvemos a recordar, el riesgo de que exista un repunte en los contagios y se mantenga o incluso se exacerbe, aumente la epidemia cuando se hace un desconfinamiento demasiado rápido. Y como hemos comentado todos los días, incluyendo ayer por la tarde, no existe una garantía de que no va a haber rebrotes. Esto lo explicamos ayer mostrando los datos europeos, en donde en la mayoría, si no es que en todos los países de Europa, están experimentando sendos rebrotes de COVID-19. Desde luego la región de América, el continente americano, en donde está nuestro país, no escapa de esta realidad y México y el resto de los países del continente americano son susceptibles a que se presenten rebrotes, repuntes, un cambio en la tendencia. En México llevamos ya 7 semanas consecutivas de una tendencia decreciente. Desde mitad de julio empezó a disminuir el número de contagios diarios, el número de casos diarios, el número de personas enfermas que son hospitalizadas diariamente y afortunadamente también el número de personas que fallecen por esta enfermedad letal. Lo que puede ocurrir es que se revierta esta tendencia y que en un momento dado empecemos a tener más contagios y más contagios y más contagios. Y hay algunos elementos que son claves para entender por qué podría ocurrir esto. Hemos comentado también muchas veces, hay 2 variables fundamentales. La primera es el número de personas que están fuera de la casa, en el espacio público, conviviendo unas con otras. El número de personas que se encuentran unas con otras en la vía pública aumenta la probabilidad y el tamaño de un rebrote. Es decir, la probabilidad de que la tendencia en el control de la epidemia se revierta y volvamos a tener más casos y más casos, pero también la velocidad a que ocurran estos casos diariamente. Y lo segundo es la movilidad, el intervalo de movilidad de las personas. Si nos movemos dentro de un perímetro, de un círculo más cercano a nuestro domicilio, más cercano a nuestras actividades cotidianas, es posible que interactuemos con personas que conviven ya en ese círculo. Pero si nos desplazamos distancias largas, visitando familiares, encontrándonos con amigos, haciendo viajes ya sea de trabajo, de recreación, de cualquier motivación, es más probable que encontremos personas a las que podemos contagiar si es que tenemos el virus o que nos puedan contagiar y eso hace que se propague más rápida y más ampliamente la enfermedad. Esta realidad no podemos escapar tampoco de ella en la medida en que es indispensable, no solo necesario, indispensable reabrir las actividades económicas y sociales. Ningún país podría resistir tantas semanas, tantos meses con restricciones tan severas, tan intensas que disminuyan la capacidad de generar riqueza, de distribuirla, de mantener o reactivar el empleo. Por lo tanto, es indispensable ir abriendo, esto es la otra parte por cuidar, que es la actividad económica de la que dependemos todas y todos en el territorio. Y en la medida en que esto ocurra, también aumenta el riesgo de rebrotes. Pero, reitero, no hay una fórmula única, y cada país ha ido buscando los equilibrios y los busca diariamente. Todos los gobiernos de todos los países analizamos todos los días la situación epidémica y vamos identificando en qué momento se puede ampliar esta movilidad y en qué momento es prudente restringirla.
En México seleccionamos un mecanismo de alertamiento, de estimación de riesgo y alertamiento, que es el semáforo de riesgo COVID. Y este semáforo lo evaluamos todas las semanas, lo damos a conocer a las 32 autoridades sanitarias estatales, quienes son las directamente responsables de ejecutar acciones administrativas para permitir o restringir la movilidad social, para permitir o restringir la apertura de espacios públicos de cualquier naturaleza. Vamos a ver los datos en el informe técnico. Curva epidémica, conocida por la mayoría. Si usted es una persona que por primera vez está viendo una curva epidémica, siempre nos gusta incorporar a cualquier persona que nunca haya visto una curva epidémica. Una curva epidémica es una gráfica, es un dibujo, una representación visual de un fenómeno, en este caso de una epidemia, la epidemia de COVID-19. ¿Cómo se interpreta una curva epidémica? Es relativamente simple. Esto lo que nos muestra es una serie de líneas que le llamamos columnas porque son verticales, y el tamaño que presenta cada una de estas columnas es la cantidad de personas que se han identificado con COVID-19, ya sea personas que tienen el síndrome clínico de COVID, es decir, las manifestaciones de enfermedad, principalmente fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, dolor muscular y de articulaciones, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea y algunos otros síntomas que se han descrito que corresponden con la enfermedad COVID-19. Se suman los informes de cada una de las personas que son detectadas en el Sistema Nacional de Salud en más de 26,000 unidades de atención médica. También se suman aquellos que son identificados en los diversos mecanismos de contención centrada en personas, en los que se estudian los contactos de las personas enfermas. Es decir, no necesariamente tienen que llegar a las unidades de salud. Hay una proporción de personas, de casos de COVID-19 que han sido identificados porque se estudian a los contactos de personas enfermas. Se les hacen pruebas para diagnosticar la infección por el virus SARS-CoV-2. Y a partir de estas pruebas se confirma la existencia de la enfermedad. Esta es la altura de estas columnas y aquí en estos números son los números de casos registrados, 10,000, 20,000, 30,000, etcétera, y se puede ver por el tamaño de la columna a cuántos casos corresponde. Por su parte, en este eje horizontal están las semanas. Empezamos con la semana 10 del año, que es la primera semana de marzo, cuando se presentó el primer caso, el 28 de febrero, y tenemos la semana 37, es la de hace 2 semanas. En este momento estamos en la semana 39, hoy empieza la semana 39 del año, y aquí cortamos la información, como siempre, 2 semanas atrás, porque es cuando tenemos los datos más estables. En México y en el mundo, las 2 semanas más recientes preferimos no considerarlas porque son datos inestables. Se puede seguir sumando casos y si los presentáramos daríamos una falsa idea de que ahí se terminó la epidemia. Eso es importante siempre considerarlo. Veamos cuáles son los indicadores que mencionamos casi diariamente de progreso en el control de la enfermedad. Desde la semana 29 llegamos a un punto máximo en la proporción de casos confirmados, es decir, personas que teniendo los síntomas y tomándoles la muestra de líquidos respiratorios para su análisis por laboratorio, se encontraron positivas al virus SARS-CoV-2. En la semana 29 fue 57%, es decir, casi 6 de cada 10 personas con síntomas de COVID tenían infección por el virus que causa COVID. Y esto se ha ido reduciendo, como se muestra en esta línea que va en declive, que va hacia abajo, y el porcentaje de positividad, que es este precisamente, que se muestra de este lado de la gráfica, es esta línea anaranjada. En este momento, en la semana 37, tuvimos 37% de positividad, es decir, menos de 4 de cada 10 personas que tenían el síndrome COVID tenían realmente COVID, causado por el virus SARS-CoV-2. Tenemos aquí abajo los números. Desafortunadamente se han acumulado casi 74,000 personas registradas que han perdido la vida por este virus. Este es un virus letal, es un virus que tiene un enorme potencial de dañar al organismo, causa inflamación pulmonar, causa fenómenos microtrombóticos, causa
pérdida de la capacidad respiratoria puede afectar a diversos órganos por mecanismos directos o indirectos y puede hacer que se pierda la vida. En especial las personas que tienen 60 o más años de edad, que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad y es causante de innumerables otros males, inmunosupresión por cáncer, medicamentos inmunosupresores, VIH o varias otras causas. Y aquí siempre que decimos esto recordamos, si usted tiene COVID, si usted tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y cualquiera de los otros síntomas, y tiene además 60 o más años o alguna enfermedad crónica de las que acabo de mencionar, por favor no se espere, por favor vaya a atención médica en los hospitales públicos o si lo prefiere y acostumbra a hacerlo, vaya a un hospital privado, pero los hospitales públicos están destinados para atenderle y hacerlo tempranamente puede ayudar a salvar la vida de usted o de algún familiar que tenga este padecimiento. Vamos a ver la siguiente. Hoy abrimos con una noticia, insisto, alentadora. Entre la semana 36 y la 37, la epidemia se redujo 24%. La epidemia me refiero al número de casos estimados, comparando los que se estimaron para la semana 36 con los de la semana 37. Fueron 24% menos en la semana 37. Y recordarán que ayer sábado, final de la semana 38, cerramos sin cambio entre la semana 35 y la 36. Y esto correspondió con que en la apertura de la semana 38, es decir, una semana atrás, contada desde el día de hoy, habíamos empezado con un cambio muy pequeño, un cambio de 8%. Hoy estamos empezando con un cambio de 24%, que seguramente se irá reduciendo a lo largo de la semana. Y el próximo sábado estaremos viendo cuál es la conclusión respecto al cambio o la reducción entre la semana 36 y la 37. Muy probablemente no será de 24%, pero muy probablemente será más que cero, y no como nos ocurrió en la semana que recién terminó. Vamos a ver, los datos irán mostrando la situación. Recuerden que siempre hay que considerar que las predicciones no son promesas. Nadie vaya a tener la expectativa de que ya lo dijo, iba a ocurrir de tal y cual manera. Esto no es una bola de cristal, esto es técnica, esto es ciencia, son métodos con los que se evalúan las epidemias. El otro indicador muy importante es el porcentaje de casos que corresponden a los últimos 15 días. Insistimos y no dejaremos de insistir en que esta información que vemos en la mayoría de los medios de comunicación, de sumar los casos desde el 28 de febrero, no tiene una interpretación epidemiológica útil. ¿Por qué razón? Estadísticamente, desde luego que se puede hacer, y desde luego que nos puede dar una noción de qué tanto se ha afectado la población a lo largo de todos estos meses. Pero es importante que esto no se interprete como el tamaño de la epidemia existente en cada momento. En este momento solamente el 5% de los casos de COVID son casos de COVID. El resto, o desafortunadamente, son estas 74,000 personas que han perdido la vida, o son personas que ya se han recuperado. Algunas tardan en recuperarse, sobre todo las personas que han estado críticamente enfermas y tienen necesidad de rehabilitación pulmonar, en general, orgánica, psicoemocional y de otro tipo, social también. Pero la gran mayoría, 80% de las personas que han tenido COVID ya se recuperaron, ya están en casa, ya no contagian, muy probablemente ya no se pueden contagiar. Esto es algo que no se ha podido confirmar en el mundo entero. Si alguien que ya tuvo el virus, ya no se va a contagiar. Pero hasta el momento, lo que se sugiere es que esta sea la situación, que es muy poco probable que alguien que ya padeció COVID se vuelva a infectar, por lo menos en un periodo corto. Entonces, el tamaño real de la epidemia es 5% de los casos que se han ido identificando. La otra señal alentadora es que desde la semana 27 ha disminuido la mortalidad. Ayer preguntaban sobre las razones por las que disminuye la mortalidad y lo que está ocurriendo también en Europa, en donde, aunque están en rebrotes, la mortalidad o la letalidad de caso es cada vez menor.
Esto es resultado de muchos cambios que han ocurrido a lo largo de los meses de la epidemia en el manejo médico de la epidemia, en la oportunidad de detección, en la oportunidad de atención, en la calidad de la atención, en los mecanismos con los que se trata la enfermedad, por ejemplo, el monitoreo temprano, la oxigenación no invasiva, la hidratación deliberada y otros varios mecanismos. Entonces, efectivamente, la mortalidad por COVID ha ido disminuyendo desde la semana 27. El cambio entre la semana 36 y la 37 fue de 60%. Es la reducción más grande en mortalidad entre 2 semanas consecutivas que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Todos estos indicadores, como comentamos repetidamente, son consistentes unos con otros. En todas las entidades federativas se ve este mismo patrón y tenemos ya 26 entidades federativas que tienen al menos 3 semanas consecutivas de descenso. Próximo martes, muy probablemente, presentaremos nuevamente todas las curvas epidémicas estatales para que ustedes puedan seguir identificando cómo en 26 de 32 entidades federativas hay un cambio sostenido a el descenso. Veamos por último la ocupación hospitalaria, recordando que la ocupación hospitalaria fue en un momento dado un objetivo muy importante de garantizar la capacidad de atender a todas las personas que tuvieran médicamente criterios para ser hospitalizadas por tener COVID grave. Esto es indispensable. En el manejo de una pandemia, de una epidemia, se debe garantizar que nadie se quede sin la atención para que puedan salvarse las vidas. Y esto es imperativo. No es por sí mismo el tener camas disponibles el logro. El logro es que estén disponibles para que nadie se quede sin la posibilidad de ser atendida o atendido si así lo requiriera. Conforme empezó la disminución de la epidemia desde hace 7 semanas consecutivas, lo que tenemos es que se han ido desocupando las camas destinadas a COVID. Las camas, en su momento, representan el esfuerzo de haber garantizado personal médico, equipo, insumos y, desde luego, el protocolo de atención correspondiente para las personas que tienen COVID-19. Hoy, 30% de las camas destinadas a infección respiratoria aguda grave están ocupadas, 70% están vacías. Y solamente nos resta Nayarit con una ocupación superior al 50%, el resto de las 31 entidades federativas tienen menos de 50% de ocupación. Hay 2, Campeche y Chiapas, que tienen mínima ocupación de personas con infección respiratoria aguda grave. Veamos la última, que es exactamente la misma idea, de las camas destinadas a personas críticamente enfermas. Menos de la cuarta parte, ayer dijimos cuarta parte porque había 25% de ocupación, hoy tenemos 24% de ocupación, disminuyó un punto porcentual. Recordar que esta cantidad de camas disponibles de terapia intensiva no existían en el país y fue gracias a un esfuerzo muy deliberado, muy intensivo, multiinstitucional, que logramos aumentar más de 4 veces la capacidad hospitalaria en terapia intensiva. Garantizamos que hubiera los ventiladores mecánicos, el personal, los monitores, los insumos, etcétera. En este momento solo 24% de las camas a nivel nacional están ocupadas, las camas para personas críticamente enfermas, y desde hace muchas semanas, más de 6, ninguna entidad federativa tiene más del 50% de ocupación. Y recordar, que lo hemos comentado en otras ocasiones, que publicamos una guía o lineamiento de continuidad de operaciones en el Sistema Nacional de Salud, cuyo propósito es aprovechar estas camas ya para la atención de otros padecimientos distintos a COVID. Una de las afecciones que ocurrieron en el mundo entero y desde luego también en México durante la pandemia es que se desplazó la atención de otros padecimientos y cada país buscó su mecanismo para garantizar la continuidad de operaciones. En México lo que hicimos fue, entre otros mecanismos,
firmar un convenio con el sector privado para poder atender 6 entidades médicas de atención urgente, y se han estado ocupando hospitales privados pagados por el Gobierno de México para que se pueda atender a las personas que tienen otros padecimientos urgentes. Y de los padecimientos no urgentes se hizo una calendarización para que se pudieran sustituir las consultas por atenciones ya sea telefónicas o con visitas domiciliarias, y dotar a las personas que necesitan tratamientos continuos con más dosis de tratamientos que las que habitualmente se dan, en este caso para sustituir la atención no de 3, sino de 6 meses consecutivos. En este momento que ya tenemos desocupación hospitalaria, estamos sustituyendo estas camas ya por atención de otros padecimientos, sin perder, y esto es sumamente importante tenerlo presente, la capacidad de hacer una reconversión inmediata. Y esto lo digo porque ayer lo detallamos nuevamente. Existe una predicción importante de que a partir de octubre podría empezar a incrementar nuevamente la necesidad de hospitalización por padecimientos respiratorios agudos. En primer lugar, porque viene la temporada de influenza, es absolutamente seguro que vamos a tener un mayor número de personas afectadas por influenza, pero además podría haber un incremento en personas afectadas por COVID-19. Y ambas van a necesitar hospitalización en un porcentaje que va del 2 al 7% de las personas que tengan el padecimiento, podrían necesitar atención hospitalaria, incluso de medicina crítica. Entonces es muy probable que en ese momento requiramos nuevamente reconvertir las camas para la atención de infección respiratoria aguda grave. Y lo vamos a hacer porque vamos a dejar siempre la capacidad de una reconversión rápida en este sentido. Muy bien.